acompañarnos hoy. Ya os adelanto que ha sido casualidad elegir un día lluvioso y con un tiempo como el que tenemos hoy, para traer a una mujer que sabe muchísimo, como vais a poder comprobar, de este tema, pero también de muchos otros. Así que ya os digo, gracias por acompañarnos, gracias Mar por aceptar nuestra invitación. Enseguida que te escribimos nos dices que sí, así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mar es meteoróloga, doctora cum laude en ciencias físicas, ha trabajado como presentadora del tiempo en cadenas como Telecinco y Telemadrid y ha sido colaboradora de programas de televisión como Saber Vivir y Horizonte, y de otros muchos escritos, de otros muchos medios escritos y de radiofónicos. Actualmente trabaja como responsable del área de meteorología de la conocida web eltiempo.es. Es autora de los libros En qué se parecen las gotas de lluvia a pan de hamburguesas, lo tenemos aquí, lo podéis comprar, luego va a firmar libros cuando terminemos, y también de su último libro, Meteorosensibles, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental. De todas maneras, sus intereses son muy amplios, como vemos en sus redes sociales, donde difunde conocimientos de astronomía, agujeros negros, terremotos, volcanes, en fin. Es una mujer, podríamos decir, renacentista. Sabe de todo, ya lo veis. Y, por ejemplo, viendo sus redes sociales, me ha llamado la atención que hace unos días publicabas una noticia que decía así, dice: en el lugar más frío e inhóspito de la Tierra, la Antártida, hay una cápsula del tiempo con características extraordinarias. Allí existe un lago a casi 4 kilómetros de profundidad que estuvo aislado del mundo exterior durante millones de años. El lago Vostok. ¿Me ha dado un poquito? Es súper sorprendente. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Efectivamente hace un día lluvioso, a veces nos da un poquito de pereza salir y hacer planes con estos días, pero yo creo que qué mejor que estar hoy aquí en esta maravillosa biblioteca, en este edificio, y bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, relacionado con la pregunta que me has hecho, pues la verdad es que yo soy una apasionada de los climas muy extremos, soy una meteoróloga en toda regla en ese sentido, porque a mí me gusta mucho pues, todo lo que vaya un poquito fuera de lo habitual. Y uno de los aspectos que más me gusta precisamente es el frío. No soy yo muy de calor, aunque estemos en Toledo, que en verano ya sabemos que aprieta bastante. Entonces, bueno, mi cuenta de divulgación de Twitter sí que es verdad que intento focalizar mucho en este tipo de climas extremos, y el otro día pues, estuve hablando precisamente de la Antártida, ¿no? Allí precisamente se ha alcanzado la temperatura más baja de nuestra historia, menos 89 grados, en 1983, y se alcanzó precisamente en una base soviética, la base Vostok, que da nombre precisamente a este lago. El lago Vostok se descubrió de forma casual mientras estaban haciendo unas mediciones en la zona, y es un lago que está a 4 kilómetros de profundidad aproximadamente, un lago que ha permanecido aislado durante 15 millones de años. De hecho, pues para los científicos es algo muy interesante, porque las condiciones de vida, si es que se han creado en ese lago, podrían asemejarse mucho a condiciones que puede haber en otros mundos del sistema solar, como puede ser Encélado o Europa, que son lunas tanto de Júpiter como de Saturno. Así que lograron perforar un poquito para intentar extraer, pero pararon porque les dio un poco de miedo a la contaminación. Así que de momento es un lugar que está bastante aislado, no sabemos por cuánto tiempo, y que está en este remoto continente que es la Antártida, que yo espero visitar algún día. Bueno, yo le voy a ir haciendo unas cuantas preguntas a Mar, luego podréis participar y preguntarla también, ¿vale? Lo primero, bueno, aquí hoy tenemos un día lluvioso, más o menos por el centro está lloviendo con cierta regularidad, pero hay zonas de España, ¿no? Andalucía, Cataluña, con una sequía tremenda. ¿Cómo interpretas esto? ¿Esta es una sequía de las habituales que hay cada cierto periodo, o la sequía va a ir a más? A ver, las sequías en España son un fenómeno recurrente, ¿no? Es un periodo cíclico por el que pasamos, y hay países más propensos a tener sequías y otros menos propensos a tenerlas.
lo cual no quiere decir que no estemos viendo por parte de la comunidad científica que esas sequías se están acentuando, igual que otros fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo en nuestro país, por ejemplo, las olas de calor, ¿no? A mí muchas veces la gente me pregunta, bueno, si en verano siempre hace calor, ¿no? Y yo siempre respondo lo mismo, efectivamente siempre ha hecho calor, porque lo que pasa es que ahora ese calor es mucho más intenso. Pues lo mismo nos pasa con las sequías siempre han aparecido. Yo recuerdo en los años 90, cuando era pequeña, que había cortes de agua y nos avisaban y nos decían que no vais a poder consumir agua entre las 3 y las 5 de la tarde. Eso siempre ha pasado, pero ahora se ha acentuado mucho más y esto es lo que está pasando. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de tus libros. El primer libro que publicaste hace 3 años. Cuéntanos, el título que tiene un título muy curioso. El subtítulo son 120 curiosidades sobre la meteorología. Pero el título dice, ¿en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? A ver, cuéntanos. Además, te voy a coger un momento, porque en la propia portada tenéis la respuesta, ¿no? Yo seguramente lo voy a preguntar si os animáis a participar y así no hablo yo sola. Si os dijera, vamos a dibujar unas gotas de lluvia, honestamente, no vale mentir, ¿cuántas personas dibujaríais esas gotas de lluvia con forma de lágrima, ¿no? Como las hemos dibujado cuando éramos pequeños? A ver, yo creo manos arriba de cuatro. Efectivamente, ¿no? Yo, además, de hecho, de pequeña también las dibujaba así. En la misma portada veréis que esas gotas no son así, son más feas, no son tan bonitas, ¿no?, como esas gotas de lágrima, pero esto tiene una explicación científica, por eso precisamente quise bautizar el libro de esta forma, de una forma un poco curiosa, un poco divertida, pues para suscitar el interés. ¿Qué ocurre cuando tenemos precipitación? Bueno, pues tenemos las gotitas de lluvia, que inicialmente son esféricas, y cuando pesan lo suficientes, cuando empiezan a caer por efecto de la gravedad y generan la precipitación. ¿Qué ocurre? Que en esta caída tenemos una lucha de fuerzas, yo soy física, entonces tenemos la gotita de agua y tenemos una fuerza en la parte superior que es la tensión superficial. ¿Qué es eso? Pues es como la piel de la gotita, lucha por mantener unidas las moléculas y que esa gotita se mantenga esférica. En la parte de abajo lo que tenemos es la fuerza de rozamiento. La gota empieza a caer, se empieza a encontrar con el aire, empieza a producirse un rozamiento y ¿qué ocurre? Que se aplana por la base. Arriba gana la tensión superficial, abajo gana la fuerza de rozamiento. ¿Y qué pasa si tenemos un círculo que se convierte en una base plana y semicircular por arriba? Pues que se parece un poquito a ese pan de hamburguesa que bueno, pues tanto a gusto nos comemos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas similitudes, pero en este caso pues es bastante curioso y es fácil de recordar y sobre todo pues para los más pequeños también. Como decía, el libro está lleno de curiosidades que las cuentas estupendamente. A mí una que me llamó muchísimo la atención es cuando dices que el Amazonas está vivo gracias al desierto del Sáhara. De loco. ¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos. Sí, a ver, suelo poner títulos además así que capten la atención precisamente pues para que lo leáis y espero que podáis encontrar muchas curiosidades de este tipo en el libro. Seguro que igual antes hablábamos de la sequía, pues os habréis dado cuenta de que en España en los últimos años cada vez tenemos más intrusiones de polvo en suspensión desde el Sáhara, de Calima. Ese polvo que nos llega desde el Sáhara es muy rico en fósforo y el fósforo es un nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas. Claro, me diréis, bueno, el Sáhara está relativamente cerca de España, pero está bastante lejos del Amazonas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la atmósfera todo está conectado y tenemos unos vientos muy potentes que fluyen desde el desierto del Sáhara directamente hasta el Amazonas. Además, os invito a que busquéis, hay una animación de la NASA, si lo buscáis en internet la vais a encontrar, ponéis polvo Sáhara-Amazonas NASA y vais a ver ese transporte. Y es que no es poco, cada año se depositan 27 millones de toneladas de este polvo sahariano en el Amazonas. Y gracias a ese polvo, que actúa como fertilizante, la selva es pues, lo que es hoy en día. Si no, no la tendríamos, así que todo está conectado. Lo bueno y lo malo también, ¿eh? Pues la contaminación también nos llega. Bueno, como otra de las historias que cuentas en tu libro, estamos en una biblioteca, no me resisto a preguntarte qué tiene que ver este libro, Frankenstein, con el clima. A mí esta es mi historia favorita, así que me voy a recrear un rato, porque es de las que más me gustan.
Pues os decía que todo está conectado y es que esto hay que tenerlo muy presente. Nosotros muchas veces yo creo que no nos damos cuenta en nuestra vida ajetreada de que en la naturaleza lo que pasa a un lado del planeta nos afecta a nosotros. Es lo que los meteorólogos llamamos el efecto mariposas. No sé si lo habéis escuchado, que dice que cuando una mariposa bate sus alas en Nueva York se puede producir un tifón al otro lado del mundo. Bueno, esto nos da cuenta, básicamente es una metáfora, pero de la importancia que tiene cuando sucede un hecho en un punto del planeta, cómo puede repercutir en el otro. Y para entender esta historia, pues nos tenemos que remontar a 1815. En 1815 tuvo lugar una erupción volcánica muy potente, la erupción volcánica de Tambora en Indonesia. Esta erupción fue de las más importantes de nuestra historia, envió millones de toneladas métricas de gases a la estratosfera, que es la capa siguiente de la atmósfera a la que estamos nosotros, más o menos a unos 15-20 kilómetros de altura, y también muchas cenizas. Cuando estos gases o estas cenizas llegan a esa capa, nosotros la llamamos el almacén de los contaminantes, porque se quedan durante muchísimo tiempo. Claro, tanta cantidad de gases y tanta cantidad de ceniza que hizo que se depositó en esta capa y eclipsó la radiación solar en la Tierra, con lo cual disminuyó la temperatura de todo el planeta. Al disminuir la temperatura de todo el planeta, empezaron a haber heladas en Europa muy severas, cambios en los patrones meteorológicos, granizo muy importante que afectó a las cosechas, hambrunas muy severas en Europa, y al año siguiente, en 1816, se conoció como el año sin verano. Entonces, en este momento estaba Mary Shelley en Londres y, claro, había un tiempo horroroso. Y le dijo a su marido, pues mira, yo creo que nos vamos a ir a Suiza, a una villa que nos vamos a alquilar allí, a ver si salimos de este tiempo tan gris, tan sombrío y encontramos pues un poquito de sol y un poco de tiempo más agradable. Cogió a varios amigos, al poeta Lord Byron, con su amante, al médico personal de Byron, que era Polidori, y se fueron para allá. Claro, su sorpresa cuál fue cuando llegaron allí, a Suiza, y se encontraron con que el tiempo era igual de horroroso, porque esto afectaba a toda Europa. Entonces se vieron obligados a quedarse confinados en esa villa que habían reservado. Una noche terrible, de tormenta, de rayos, de truenos, muy de película, pero real, pues se aburrían bastante y entonces dijeron, bueno, pues nos vamos a retar a escribir un relato de terror, a ver quién es el que escribe la historia más terrorífica de todo esto. Entonces Mary Shelley, que ya había leído sobre el galvanismo, que es una técnica que se basa en la electricidad para producir reacciones fisiológicas en el cuerpo, pues empezó a escribir lo que sentaría las bases del famoso personaje de la literatura gótica, Frankenstein. Así que así nació de una erupción volcánica este personaje tan singular, pero además no lo haría solo, porque allí estaba Polidori, que dijo, bueno, pues yo voy a intentar competir, y escribió El vampiro, que sentaría las bases de Drácula, por ahí me lo están haciendo, de Bram Stoker. Así que para que veáis cómo un cambio climático que produjo una erupción de un volcán pues acabó gestando personajes tan importantes de nuestra literatura como fueron estos. Así que, increíble. A mí es una historia que me gusta, la podéis hacer vuestra y contarla. Bueno, esto no está en el libro, pero me lo acabas de contar y para mí me ha parecido tan fascinante que te lo tengo que preguntar y quiero que lo compartas con las personas que nos acompañan hoy. El Stradivarius, a ver, el violín más famoso del mundo, el más maravilloso, pero también tiene que ver con el clima, me decías. Sí, esta no está en el libro, así que esto es exclusiva, pero bueno, para otro libro me lo guardaré la historia. Sí, justamente estábamos hablando de precisamente pues, la habilidad, ¿no?, de ciertos fenómenos para producir cambios al otro lado del planeta, y le mencionaba a Antonio, pues bueno, no es la única historia, porque la historia está plagada de este tipo de anécdotas, ¿no? Y una de ellas es que la última pequeña edad de hielo que vivimos pues tuvo mucho que ver en el desarrollo de los Stradivarius. En ese momento Europa enfrentaba, bueno, el mundo entero en general, todo el hemisferio norte enfrentaba un periodo de tiempo muy frío, usualmente frío, y esto afectó al crecimiento, bueno, más bien a la densidad de la madera de los árboles. Cuando hace más frío, esa madera es más densa, se comprime, y a partir de esa madera fue cuando se construyeron los Stradivarius. Esa densidad especial que tenía esa madera creó esa acústica y esas características tan únicas que tienen estos instrumentos. Así que ese periodo tan sumamente frío, podemos decir que dio lugar a estos instrumentos que son únicos en el mundo. Así que otra prueba más de que efectivamente el clima, el tiempo, pues tienen
una influencia que a veces no es tan obvia como si está lloviendo hoy o mañana va a hacer sol, sino que determina pues, muchísimas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Nos decías antes la temperatura más fría que se había registrado en el planeta, pero la más cálida. Pues la más cálida, la más fría en la Antártida, en el sitio habitado es en Siberia, en Oymyakon, es una región que está en Yakutia, allí se alcanzaron menos 67 grados en 1933. Veo que ponéis cara de asombro, pero ojo, porque en Estados Unidos ahora están, y en Norteamérica, con una ola de frío muy potente y se ha llegado a registrar en termómetro menos 51 grados, que es un valor bastante importante, con sensaciones térmicas de menos 60. En Oymyakon los inviernos duran como 9 meses aproximadamente y es habitual que las temperaturas estén alrededor de 50 grados bajo, pero de hecho los niños van al colegio hasta esa temperatura. Cuando ya hay menos 55 dicen no, ya yo creo que hace mucho frío y mejor no vamos, pero a menos 50 van todos, ¿eh? Bueno, pruebas aparte, este es el lugar más gélido habitado del planeta y nos tenemos que trasladar desde Siberia hasta California, al desierto de Mojave, al Valle de la Muerte, porque allí tenemos el récord de temperatura más alta, en 1913, en Bushnell Creek, que se midieron más de 56 grados. La temperatura oficial, porque sabemos que no oficial, en Oriente Medio, pues se ha llegado a superar este valor, pero bueno, nosotros los meteorólogos siempre nos regimos por las mediciones oficiales, por los instrumentos adecuados, porque a veces bueno, pues, hay sobrecalentamientos de ciertos objetos, es igual que cuando en verano vemos los termómetros de la calle que nos marcan 54 grados, normalmente eso no es verdad, porque hay un sobrecalentamiento, así que allí en pleno Valle de la Muerte pues sucede esto y sucede otra cosa muy curiosa que también cuento en el libro, que lo titulé como el misterio de las rocas zombies del Valle de la Muerte, porque en esta misma zona pasa una cosa muy curiosa, ya no está el misterio porque ya los científicos han encontrado la solución, pero resulta que hay un antiguo lago, esta zona antes estuvo habitada, bueno, estaba cubierta de agua, y en este lago de repente empezaron a observar los científicos que estaban por la zona que unas rocas de gran tamaño pues se desplazaban decenas de metros de la noche a la mañana, es decir, el científico llegaba, sacaba una fotografía, tenía una roca ahí y a la mañana siguiente estaba a 300 metros de distancia. Decía, pero ¿cómo puede ser posible si aquí no ha venido nadie y no se puede mover esta roca? Bueno, pues estuvieron analizando lo que pasaba y lo que vieron es que esto ocurría solo cuando había un poquito de precipitación, es una zona muy seca, pero llovía muy poquito, las temperaturas al ser un desierto por la noche caen en picado, se congelaba, y al congelarse por la mañana empezaba a llegar el sol, empezaba a derretirse y esto actuaba como si fueran patines. La roca se quedaba encajada en ese hielo, se desplazaba y por eso se trazaban pues, esos recorridos con estas rocas que las bautizaron un poco como las rocas zombies porque decían estas rocas están muertas pero están vivas de noche. Así que bueno, también lo podéis encontrar aquí en el libro con mucho más detalle, pero fue un tema que hasta 2012 pues, no se sabía por qué ocurría. Quedaba mejor la versión anterior, ¿no? La roca zombie que se mueve sola. Pero bueno, está bien que nos vayamos enterando de otras cosas. También dedicas un capítulo al mundo animal. Cuántas curiosidades. A mí me ha llamado mucho la atención cuando hablas de una especie de tiburón que parece que puede predecir la llegada de un huracán. Sí, a ver, en la naturaleza, bueno, luego hablaremos de la sensibilidad que tenemos las personas, ¿no?, ante ciertos cambios de tiempo, pero antes lo decía, ¿no?, al final todos nosotros estamos aquí y de una u otra manera percibimos los cambios de tiempo. Los animales también reaccionan a esos cambios de tiempo, no tanto que los puedan predecir, sino que reaccionan. En el libro hablo de, por ejemplo, cómo los grillos son capaces de brillar, de ese batir de sus alas, incrementarlo en función de la temperatura, y gracias a eso nosotros tenemos una fórmula y la podéis usar en verano para calcular la temperatura ambiental según el canto de los grillos. Y en el caso de los tiburones, bueno, pues los tiburones de puntas negras en concreto tienen una habilidad especial. Los tiburones tienen más sentidos que nosotros, por así decirlo, tienen un órgano sensorial, que es la línea lateral, que va desde la cabeza hasta la cola, y este órgano sensorial les permite detectar variaciones de presión en el agua. Cuando tenemos una borrasca hay un cambio de presión, pero cuando tenemos un huracán ese cambio de presión es mucho más severo, porque el huracán es un fenómeno meteorológico con una baja presión muy marcada. Cuando se aproxima ese huracán,
ese cambio de presión lo detectan los tiburones que están nadando a nivel superficial y entonces, como se dan cuenta, pues bajan a las profundidades pues para evitar pues, todo el jaleo del oleaje y demás que viene vinculado con los huracanes. Así que hay un capítulo dedicado precisamente a los animales y cómo estos pues, pueden reaccionar ante determinadas situaciones atmosféricas. Bueno, como adelantabas un poco, bueno, ya vamos a pasar a hablar de meteorosensibles. Tu segundo libro, es decir, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental. Lo que haces un poco en este libro, ¿no?, es recopilar artículos científicos y divulgativos que hablan de este tema, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que todos hemos escuchado, o seguramente muchos habréis sentido que cuando cambia el tiempo hay ciertos problemas de salud que se ven un poco acentuados, ¿no? Es algo que yo llevaba percibiendo durante muchísimo tiempo, yo misma lo experimento, pero nunca se había creado un libro, una obra que recopilara toda la investigación científica que había al respecto. Mucha gente me decía, oye, muchas gracias, porque la gente me decía, bueno, pues serán cosas tuyas, ¿no? No, al final la ciencia tiene la respuesta y lo que he intentado yo hacer en este libro es recopilar toda esa información pues, para dar respuesta precisamente a todas estas personas que nos vemos afectados pues, cuando cambia el tiempo. Y lo titulé así, meteorosensibles, porque es la palabra con la que se designa a las personas que tienen esa sensibilidad ante los cambios de tiempo y que ven cómo ciertas patologías, ciertas enfermedades se ven agravadas cuando hay cambios de tiempo. Cambios de tiempo que pueden ser la llegada de una borrasca, como la que tenemos hoy, que produce un cambio de presión atmosférica, cambios de tiempo que pueden ir vinculados con el viento, con la temperatura, con el calor principalmente, no tanto con el frío, pero no solo eso, sino con factores ambientales, pues como puede ser las variaciones de la luz solar que experimentamos en los meses de invierno o cuando llega la primavera, otros factores ambientales como puede ser la polución, eso tiene un efecto en nuestro físico y en nuestra salud mental. Entonces también quería poner mucho de manifiesto en este libro, no solo los efectos físicos, que a veces son medio obvios, sino también cómo eso puede repercutir en nuestra salud mental, que quizás era una parte mucho más desconocida. Así que, bueno, pues analizo un poco todas las situaciones atmosféricas que podemos tener, todas las variables, presión, viento, calor, ahora hablaremos de ellas, y su repercusión en la salud física y en nuestro estado de ánimo también. Como decías, este libro nace un poco de tu propia experiencia, ¿no? De que tú adviertes cambios, cómo ciertos cambios te influyen en tu cuerpo, en tu salud, y eso lleva a que te conciencies y investigues en este tema. Sí, la verdad es que esto vino a raíz de un artículo que yo escribí y lo leyó el que es mi editor y me escribió y me dijo, Mar, ¿por qué no hacemos un libro sobre esto? Que yo creo que va a ser muy interesante. Yo le decía, oye, pero ¿tú crees que esto va a dar para un libro? Bueno, pues al final sí que dio. Ahí está. Y la verdad es que sí, bueno, pues yo he experimentado diferentes cosas, tengo una operación en un tobillo derecho y cuando me operé, la verdad es que cuando había cambios, sobre todo de presión atmosférica, sí que notaba pues como no tenía un dolor muy intenso, pero cómo ese dolor se acentuaba. Y recientemente pues yo vivo en una zona en la que no tengo edificios enfrente, tengo un parque natural y estoy muy expuesta al viento. Y la verdad es que el viento, desde luego podemos hablar, a mí personalmente pues me hace encontrarme más irritada, más apática, más enfadada, con dolores de cabeza, cefaleas, insomnio. Y realmente pues hay una explicación científica detrás de todo esto. No todo el mundo tiene que ser en el mismo grado de meteorosensibilidad, no tiene por qué experimentar el mismo grado ni a todos los factores atmosféricos, pero bueno, en mi caso pues principalmente son estos. El calor, he de decir que no es que sea meteorosensible al calor, pero no me gusta nada, y es verdad que sí siento que el estado de ánimo pues se empeora un poco, estás de peor, y eso es real. Este tema está en la sensibilidad al tiempo y tal, está en la cultura popular, todos lo hemos oído, pero vamos, por lo que he visto en tu libro, ya en la antigua Grecia, ¿no? ya había autores que hablaban de este tema, ¿no? Claro, es que al final pues todos estamos aquí, ¿no? Y hemos estado en la Tierra, vivimos, decía Evangelista Torricelli, que vivimos en un océano de aire.
yo digo que efectivamente al vivir en ese océano de aire estamos sujetos a todos los cambios que se producen en él. Entonces nos podemos remontar a la antigua Grecia, a Heródoto, Hipócrates, que ya hablaban de cómo los cambios atmosféricos podrían producir enfermedades en las personas. De hecho, Hipócrates mencionaba que ese desequilibrio que ocurría en la atmósfera afectaba el desequilibrio en el interior del cuerpo. No iba mal encaminado porque realmente fue ya en el siglo XVII cuando se determinó que los cambios de tiempo no provocaban enfermedades, sino que acentuaban ciertos síntomas que se padecían. Y no se sabe exactamente quién acuñó el término de meteorosensible. Se cree que en 1938 un pediatra, Bernard de Ruder, acuñó el término meteorotropismo, que después acabó evolucionando a meteorosensible. De hecho, hay hasta una disciplina científica, que es la biometeorología, que se encarga precisamente pues, de estudiar estos impactos en la salud. Y hay muchísima investigación científica. Si compráis el libro y lo veis, veréis toda la bibliografía que hay al final. Lo que pasa es que está muy diseminada, no se ha puesto en común. De hecho, cuando lo escribí, me escribieron precisamente de un departamento de una universidad de biometeorología y me dijeron: oye, gracias, porque por fin empezamos a ver que se recopila toda esta información en un sitio, ¿no? Porque está toda muy dispersa. Hablas de más de un 30%, ¿no?, de personas que pueden ser sensibles, ¿no?, al tiempo, ¿no? Sí, más o menos se estima que entre el 30 y el 60% de la población es meteorosensible, sobre todo las personas de edad avanzada, y esto tiene unas explicaciones que a medida que cumplimos años es más probable que tengamos más patologías, no significa que las tengamos, pero es más probable, y las mujeres por un tema hormonal. Pero depende de estos porcentajes, varían por países. Por ejemplo, en Alemania está con un 60%, en Polonia creo recordar que estaba entre el 30 y el 50%, en Canadá estaba también como alrededor del 60%, pero bueno, podemos decir que más o menos la mitad de la población tiene una cierta sensibilidad ante determinados cambios de tiempo. Y yo, Antonio, como llevo mucho hablando, pues voy a hacer una pequeña encuesta a ver cuánta gente de aquí es meteorosensible, ya que estamos. Y otra vez pues os pido esa colaboración. Pues por saber, ya por curiosidad, por ver si en esta sala un poquito, aunque sea. A ver, ¿nadie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, pues más o menos. La mitad no, pero casi. Bueno, pero seguro que aunque no seáis meteorosensibles, hay ciertas cosas que os afectan del tiempo, sean las olas de calor, la contaminación, la variación de la luz solar, aunque no nos afecte en un nivel preocupante. Yo creo que a todos en mayor o menor medida sí que los cambios de tiempo pues, tienen una repercusión en nuestra vida diaria y en las actividades cotidianas que al final tenemos desempeñar. Pero también, que es una cosa que aportas en el libro, en la salud mental, ¿no? Y claro, todos tenemos presentes frases como le dio una aventurera, o sea, frases que se relacionan, arrebatos un poco de locura con el tiempo. ¿Hay algo de esto, de realidad? Sí, es que al final, yo siempre digo, el ser humano es muy sabio, ¿no? Todas esas expresiones, igual que los refranes populares, pues por algo están ahí, ¿no? Creo que lo menciono también en el libro, en el Mercader de Venecia de Shakespeare, pues también se habla de ese temperamento caliente, ¿no? de las personas cuando sucede algo. Y es cierto, o sea, creo que hay muchos sitios en los que cuando alguien se comporta de una forma un poquito fuera de lo normal, dicen, bueno, déjale que a este le haga una aventurera y va a ser mejor dejarle, ¿no? Y que ya se le pasará. Pero al final eso tiene una explicación. Ahora si quieres hablamos del viento, porque el tema de la aventurera es que es algo real, ¿no? Igual que bueno, pues le ha dado un calentón y se ha enfadado, ¿no? Bueno, pues es que el calor también hace que estemos un poquito más irritados y un poco más enfadados. Así que sí que tiene su fundamento. Sobre este tema, ¿cómo nos afecta el viento? Bueno, pues el viento, no todos los tipos de viento nos afectan, pero hay un tipo de viento muy característico que se forma en las regiones montañosas. En meteorología esto se conoce como el efecto Cohen, y para que nos hagamos una idea lo explico de forma muy sencillita. Esto es una montaña, aquí pasa en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos. Cuando llega el viento desde el sur, se encuentra con el obstáculo de la montaña y si tiene suficiente humedad empieza a ascender. Cuando algo con mucha humedad empieza a ascender en la atmósfera, como hace más frío, este vapor de agua se condensa y empieza a precipitar en ese lado de la montaña.
Cuando llega arriba, lo que ocurre es que baja por el otro lado de la montaña de forma muy rápida, se comprime el aire, eso quiere decir que desciende su humedad, aumenta su temperatura y se produce un viento en esta ladera de la montaña muy importante, con una carga eléctrica muy concreta. A esto le llamamos la ionización positiva del efecto Foehn. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora mismo todos los que estamos aquí estamos rodeados por átomos, nosotros mismos estamos hechos de ellos, no los vemos, pero están ahí. Los átomos, que lo recordaréis seguro de haberlo estudiado en el colegio, tienen electrones y los átomos a veces pierden o ganan electrones. En este caso se convierten en iones positivos o iones negativos. Los iones positivos, en este caso, cuando hay un exceso de ionización positiva como la que produce este tipo de viento en zonas montañosas, está demostrado que tienen un efecto negativo en nuestra salud. Sencillo, lo positivo en este caso es negativo para nuestra salud. La ionización positiva o ese exceso de iones positivos ocurre en este tipo de vientos, en vientos muy cálidos, desérticos, racheados, que arrastran mucho polvo, por ejemplo, y la ionización negativa, ese exceso de iones negativos, sucede en entornos pues, cerca de las montañas, cerca de los ríos, los lagos, los mares. No os parecerá extraño que cerca de estos lugares, de las cascadas, del mar, en la playa, nos sintamos más relajados, pues en parte también es debido a esto. Tan importante es este viento que tiene unos efectos en nuestra salud. Puede provocar insomnio, puede provocar cefaleas, puede provocar un aumento de los trastornos de ansiedad, de depresión e incluso está correlacionado con las tasas de suicidio. El viento Foehn, de hecho, es tan importante que en Ginebra lo tienen monitorizado porque en los Alpes hay un efecto Foehn muy potente y el Servicio Meteorológico Suizo emite cada 10 minutos un índice de cómo está ese tipo de viento para la población. De hecho, yo llego a toda esta historia a través de otro libro que os recomiendo, lo que pasa que está súper descatalogado, yo lo encontré en una librería de segunda mano, que se llama El efecto de los iones, y cuenta la experiencia de un ingeniero canadiense, Brett Soika, que se mudó precisamente a Ginebra. Él, pues, bueno, no había tenido problemas ni de insomnio en su vida, ni de ansiedad, ni depresión, ni absolutamente nada. Se mudó allí y al poco tiempo empezó a tener problemas tanto de salud física como de salud mental. Bueno, él al principio pues cuenta en el libro que bueno, pues era un cambio de residencia y lo achacó un poco a eso, pero se puso a investigar porque alguien un día le dijo: es el aire, es que aquí el aire es diferente. Y entonces se puso a investigar. Contactó con un médico, el doctor Sulman, en Israel, que precisamente estaba investigando un viento allí, Hansin, un viento cálido, seco, racheado, que sopla en la zona desértica, y encontró la respuesta, y es que este tipo de vientos producen una alteración en la serotonina. ¿Y eso qué quiere decir? Que al principio producen un sentimiento de euforia, de entusiasmo, pero este sentimiento de euforia y de entusiasmo acaba agotando a esa producción de serotonina, acaba agotando al cuerpo, consumiéndolo, y tras eso llega pues, esa ansiedad, esa depresión y esos síntomas. No quiere decir que todas las personas que vivan en estas regiones estén deprimidas, ni muchísimo menos. De hecho, la mayor parte de los suizos no experimentan este tipo de problemas porque tienen una adaptación a esa situación. Pero sí que el viento Foehn tiene mucha relación con ese estado de salud mental más deteriorado, precisamente por esa carga eléctrica que adquiere el aire. Aquí se suele producir en zonas montañosas, y lo habréis visto seguramente cuando viajéis hacia Asturias, País Vasco o Cantabria, cuando crucéis la cordillera, si tenéis viento sur, pues veréis muchas nubes al lado de Castilla y León, y cuando paséis al otro lado veréis cielo despejado, pues es precisamente por este efecto. Y hay algún estudio que menciono también en España, realizado en Asturias, precisamente que vincula los ingresos hospitalarios relacionados con trastornos psiquiátricos y con empeoramientos en enfermedades psiquiátricas cuando sopla el viento Foehn. Bueno, vamos a mi cabo. Preparando la presentación, encontré un artículo de un crítico de cine que decía: es curioso cómo una ola de calor puede sacar lo peor de todos nosotros y gracias a ello convertirse en detonante de algunas de las mejores películas de la historia del cine. Y cita, entre otras, Un día de furia, Cara de perros, En el calor de la noche, Fuego en el cuerpo. ¿Realmente el calor está relacionado con la violencia y el crimen? ¿O es cosa de escritores, guionistas?
Pues sí, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que yo siempre aquí aclaro, ¿no? Y obviamente el calor no es responsable de que alguien sea violento, de que alguien sea agresivo o de que alguien cometa más asesinatos. Obviamente no se puede justificar porque haga calor, pero sí que supone un ingrediente extra para que esas personas que ya tienen esa predisposición a tener esa agresividad o esa violencia, pues lo sean más. Entonces, bueno, pues yo cuando me puse a investigar todo el tema del calor, inicialmente, pues, bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? El calor tiene un impacto en nuestro físico a través de la sudoración, los calambres, los bloques de calor, incluso la muerte. Lo estamos viendo en los últimos años con las olas de calor que estamos teniendo, como, bueno, pues cuando las personas se encuentran expuestas en momentos que no deben en el exterior y con las condiciones no adecuadas, pues se producen fallecimientos. Pero en este libro el objetivo era ir un paso más y no quedarme precisamente solo en los síntomas físicos que ya conocemos todos, sino ver un poco más cómo afecta a nuestra mente. En líneas generales, pues a las personas que no somos violentas ni agresivas, pues nos afecta en que podemos encontrarnos un poquito más apáticos, un poco más irritados. ¿Por qué? Porque el calor hace que descansemos peor. Y al descansar peor, durante la mañana siguiente tenemos menos paciencia, menos capacidad de concentración, bueno, lo obvio que os voy a contar, sobre todo viniendo de los veranos que estamos teniendo, ¿no? Pero di un paso más y me puse a investigar precisamente a partir de un artículo que leí, que bueno, un criminólogo colaboró conmigo para poder obtener esta información. Ya en el siglo XVIII se crearon unas leyes que se conocían como las leyes térmicas de la criminalidad y que en ese momento hablaban, han variado obviamente hasta la actualidad, hablaban de cómo la estacionalidad, las estaciones del año tenían una influencia en las tasas de crímenes y de violencia que había en ese momento. Hablaban de que en invierno se producían más delitos contra el patrimonio, de que en verano y en primavera había más delitos sexuales y de que en general en verano la gente era más agresiva. Esto sentaría las bases para investigaciones posteriores. Y como comento en el libro, bueno, pues se ha visto que efectivamente las tasas de criminalidad se ven incrementadas cuando hay temperaturas extremas, pero lo curioso de esto es que es hasta un cierto valor. Cuando ese valor ya es demasiado alto, pues parece que incluso hasta a los delincuentes les cuesta delinquir porque hace demasiado calor. Pero con temperaturas muy altas, me río pero no es de risa, pero con temperaturas muy altas se incrementa esa agresividad en las personas. Por ejemplo, aquí en España se hizo un estudio en el año 2016 que analizaba las tasas de feminicidio en relación con las olas de calor. Y lo que se vio es que por cada grado que aumentaba la temperatura por encima de 34 grados, esa tasa de feminicidios aumentaba en un 28%, que es una barbaridad. En Sudáfrica, que es uno de los países con más tasa de homicidios del mundo, por cada grado que aumentaba la temperatura, esa tasa de homicidios se incrementaba entre un 1 y un 2%. Es decir, que la ciencia nos dice que efectivamente la gente se pone más violenta, más agresiva cuando las temperaturas son muy extremas, pero no súper extremas, muy extremas. Bueno, aquí en Toledo sí, sabemos lo que es el calor. Sí, ya me imagino. En julio y en agosto vemos a algún turista despistado a las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero que esos son turistas irresponsables, porque no se puede estar hasta Pobrecito, bueno, la luz solar, han mencionado algo también. Antes, la luz solar es muy necesaria, ¿no?, para la salud física, pero también mental, ¿no?, para las dos vertientes, ¿no? Sí, al final, bueno, el sol es que es nuestra fuente de vida, ¿no? O sea, nuestra estrella, gracias a él estamos aquí, a muchos otros factores. Indudablemente la luz solar tiene un efecto directo en nuestra salud física y mental. Obviamente tiene una cara A y una cara B, porque todos sabemos que la cara negativa de la luz solar es que si no nos protegemos de forma adecuada, bueno, en el libro, pues puede producir mutaciones en el ADN y llegar a un cáncer de piel, ¿no? Esto es evidente, pero en la parte más psicológica o más mental existe un trastorno que es el trastorno afectivo estacional que aparece, puede aparecer en primavera y en otoño, pero principalmente suele ser más prevalente en los meses de otoño cuando empieza a disminuir el número de horas de luz solar. ¿Qué ocurre? Que la luz solar está muy vinculada con la producción de vitamina D y la producción de vitamina D está muy relacionada con la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que, entre otras muchísimas cosas, pues regula nuestro estado de ánimo. Entonces, no le ocurre a todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy una persona, ya os lo he dicho antes, del frío y de invierno. A mí me gustan los días grises, me
gustan los días oscuros y me gusta el otoño y el invierno y yo no me siento desanimada en ese momento, pero este trastorno es real y afecta a un 10% de la población y tiene un fundamento científico, precisamente es ese, ¿no? También ocurre que en la primavera hay personas que le sucede todo lo contrario, ¿no? Que se sienten más alegres, más felices, porque precisamente pues, se incrementa ese número de horas de luz solar, o incluso hay personas que llegan a la primavera y no sienten esa alegría pues, porque empiezan las alergias y todos esos problemas de salud que sabemos que conlleva esta estación. Pero sí, hay personas que tienen ese trastorno afectivo estacional y que además lo tienen que tratar pues, porque pueden llegar a tener una depresión durante unos meses bastante severa. Un amigo mío, sí, se fue a Islandia hace años ya, se fue a Islandia en verano, se quedó allí a vivir, a trabajar, para él era el paraíso, el verano era maravilloso, estaba encantado, pero llegó el invierno y de pronto solo había 2 o 3 horas de luz y se tuvo que ir. No, o sea, no aguantaba, entró en la vena, como en una depresión. Es que además influye la adaptabilidad, ¿no? Espectacular, el ¿no? hecho de que tú hayas nacido en un país, España es un país con muchísimas horas de luz, sobre todo los meses de verano, entonces influye mucho. Yo estuve, pero solo una semana, estuve en Svalbard en plena noche polar, eso significa que plena noche polar no amanece en ningún momento, o sea, una semana. Claro, una semana, bueno, pues una semana, yo personalmente lo llevé muy bien porque a mí me parecía estar relajante, estaba relajada todo el día, ¿no? Me parecía que me iba a dormir todo el rato. Pero claro, vivir en esas condiciones pues depende. Hay personas que pueden sobrellevarlo mejor y otras personas pues que les ocurre como a tu compañero, pues que al final tienen que regresar porque realmente no pueden vivir en esas condiciones. Así que, bueno, pues... ¿Qué pueden hacer las personas que son sensibles a todos estos cambios para enfrentarse a ellos? ¿Qué pueden hacer? Pues mira, esta es la pregunta que más me han hecho desde que publiqué el libro y, a ver, la realidad es que no me gusta decir que nada, porque no. Yo escribí el libro con el objetivo de tener el conocimiento, al final el conocimiento es poder y si nosotros sabemos, si somos meteorosensibles, vamos a poder tener las herramientas para gestionar mejor los problemas que puedan venir relacionados precisamente con ese agravamiento de ciertas patologías. Entonces, mi mensaje siempre es el mismo. Leed el libro, si realmente encontréis la respuesta ahí vais a estar más preparados. Por ejemplo, una persona que tenía migrañas me decía, pues gracias porque ahora sé que cuando hay cambio de presión atmosférica ese empeoramiento que tengo de las migrañas es por esto, entonces reviso el parte meteorológico y cuando sé que va a cambiar el tiempo pues ya estoy preparada unos días antes y ya sé lo que se me va a venir encima, ¿no? O ya consulto con mi médico porque sé que me va a tener que recetar o tengo que tener reservas de esta medicación. Entonces al final yo creo que el objetivo del libro es dar respuesta y tener conocimiento precisamente para anticiparnos a esos cambios de tiempo y poder autorregularnos. Otro de los datos que das en el libro que influyen negativamente en la salud es la contaminación, ¿no? Das datos como que 9 de cada 10 personas respiramos aire contaminados, que la contaminación puede causar deterioro cognitivo, ¿no? O sea, es también algo... Sí, antes mencionaba, ¿no?, la parte positiva de esa conexión que tenemos en el planeta, de esos vientos del Sáhara que permiten que exista el Amazonas, pero obviamente todo lo que contaminamos no se queda aquí, se mueve por todo el planeta, ¿no? Esto nos tiene que hacer pensar porque muchas veces hablamos, ¿no?, de todas las políticas no contaminantes y a veces deslocalizamos la industrialización. En Europa nos hemos llevado muchísimas fábricas a Asia, entonces parece que a veces decimos, bueno, no contaminamos aquí, pero están contaminando allí y no pasa nada. Sí pasa, todo lo que se contamina en un sitio se mueve por todo el planeta y circula y nos afecta de una manera u otra. En el libro hablo precisamente de un caso que a mí me llegó bastante, que es el caso de una niña que falleció por contaminación, pero lo curioso de esto es que es el primer caso en el que el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la causa oficial de la muerte había sido la polución de Londres. Esta niña vivía al lado de una de las arterias principales de la ciudad de Londres y tuvo, creo recordar, si no me estoy equivocando, 6 ataques de asma muy severos. La madre no sabía que era debido a la polución
y en uno de esos ataques de arma la niña falleció. Y se demostró que esa polución, desde que esa niña había nacido, había sido la responsable de su muerte. Obviamente entrarían en juego otros factores genéticos, pero esa polución había acabado con su vida, ¿no? Y es que está demostrado que la contaminación efectivamente tiene un efecto en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema cardiovascular, a nivel dermatológico, pero también en nuestro cerebro. Afecta a la memoria, al desarrollo cognitivo y sobre todo en los niños y adolescentes. De hecho, también cuento algunos estudios en los que se ve cómo el incremento de brotes psicóticos en adolescentes aumenta cuando estos viven en áreas muy contaminadas. Otro estudio, por ejemplo, también que se hizo en Londres, en 2016, hablaba de cómo los adolescentes que vivían en áreas urbanas especialmente contaminadas tenían una probabilidad de 38% de desarrollar trastornos mentales y un 18% de tener una enfermedad psiquiátrica grave. O sea que al final la contaminación nos afecta más de lo que pensamos, porque yo siempre digo que es el enemigo invisible, no lo vemos, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos que está ahí, salvo cuando vemos la típica boina en las ciudades, que la contaminación se mueve por todo el planeta. Por eso es muy importante que no solo un país, 2, 3, 4 dejen de contaminar, ¿no? Sino que al final pues, sea algo global, porque eso se va transportando. Y lo podéis ver en otro ejemplo muy claro, los microplásticos. Hace poco leía que había llovido microplásticos en el Ártico y en la Antártida. Zonas remotísimas, pues es que al final la precipitación arrastra esos microplásticos del mar y los mueve a otro lado del planeta. Pasa lo mismo en los océanos con la contaminación. Bueno, ya estamos con otro tema de mucha actualidad, el cambio climático. Antes hablabas de una pequeña edad de hielo, es decir, el clima siempre ha sido cambiante, pero ¿qué está pasando ahora? Tú como experta, danos tu opinión. Sí, a ver, pues esta es otra de las preguntas que más me llega, sobre todo por redes sociales, ¿no? Cuando publico algo siempre la gente me dice, bueno, pero a ver, si es que el clima siempre ha cambiado, ¿no? Y yo digo, sí, efectivamente, el clima siempre ha cambiado. A lo largo de la historia de nuestro planeta, que tiene 4.500 millones de años, os aseguro que el clima siempre ha sido cambiante. El tema hasta aquí sucede algo diferente. El cambio climático que estamos viviendo ahora es un cambio climático que está propiciado por el ser humano, y esto es así. Y no se trata de buscar culpas, nunca me gusta decir culpa, sino responsabilidad, ¿no? Al final, si nosotros tenemos esa responsabilidad, nosotros también tenemos la responsabilidad de solucionarlo. ¿Qué ocurrió? Que en la revolución industrial no teníamos conocimiento de esto, entonces hubo un crecimiento social, demográfico, económico, industrial exagerado. Y empezamos a quemar combustibles fósiles, por ejemplo, el carbón. Empezamos a quemar y empezamos a emitir muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hago un paréntesis porque los gases de efecto invernadero de forma natural son buenos, si no nosotros no estaríamos aquí. El efecto invernadero lo que hace es retener el calor en la Tierra para que tengamos una temperatura óptima. ¿Qué pasa? Que si incrementamos mucho esos gases, retienen mucho más calor y entonces hace más calor, que es básicamente lo que está pasando. Entonces, la situación actual es diferente porque, pues primero, porque el cambio climático que estamos teniendo ahora lo ha propiciado una especie que habita la Tierra, la nuestra. Anteriormente hemos tenido cambios climáticos por erupciones volcánicas, por impactos de meteoritos, etc. Ahora mismo es un cambio climático que ha propiciado una especie y porque se ha producido de forma muy acelerada. Es verdad que el propio planeta tiene una variabilidad natural y oscila por ciclos, hay ciclos más fríos o ciclos más cálidos, pero en este caso nosotros hemos acelerado este calentamiento y esto es algo que ya no tiene que ver ni con temas políticos ni nada, que es lo que se intenta muchas veces llevar este tipo de temas, ¿no? Y a nosotros los científicos personalmente nos da bastante rabia porque trabajamos con datos científicos realistas y en los que se puede ver esa información. Os contaré como curiosidad que hay una, pues si queréis buscarla, hay una curva que se llama la curva de Keeling, K-E-E-L-I-N-G, que te muestra la variación de dióxido de carbono desde 1950. Esta concentración de dióxido de carbono se mide en un observatorio que está en Hawái, en un monte de Mauna Loa. Se mide ahí porque hay una mezcla heterogénea de aire y no está contaminada por otras zonas.
Y Killing se dedicó a medir él personalmente, y cuando os digo personalmente es que medía cada 3 horas la concentración a mano del dióxido de carbono. Tanto la medía que incluso en el parto de su mujer se salió del parto y se fue a medir la concentración. O sea que a Killing le tenemos que darle súper gracias porque si no, no tendríamos esa curva. O sea, es una curva súper precisa. Y podéis ver cómo se produce ese incremento del CO2 muy acentuado en las últimas décadas y cómo está vinculado. O sea, es una curva perfecta a nivel matemático porque hay una vinculación directa entre ese aumento de dióxido de carbono y el aumento de temperatura en el planeta. O sea que eso es lo que está pasando. Bueno, y esta subida global de las temperaturas también apuntas en tu libro que afecta también de otras maneras, como la expansión de enfermedades causadas por virus, bacterias, ciertos tipos de mosquitos también que están variando su hábitat, o incluso la posible aparición en el permafrost, que se va descongelando, de virus que llevan ahí millones de años congelados, ¿no? Sí, a ver, no transmitir así pesimismo, ¿no? Ni asustar a nadie, pero sí que es cierto que es lo que digo, ¿no? Que mientras tengamos conocimiento, lógicamente si el clima del planeta cambia, pues van a cambiar las condiciones y esto propicia la aparición de nuevas enfermedades en algunas zonas y la desaparición de esas enfermedades en otras. ¿Por qué? Pues primero tenemos la expansión de las regiones tropicales. Ahora los trópicos ya no ocupan el mismo espacio que antes, ocupan un poquito más y en los próximos años ocuparán más espacio aún. ¿Qué pasa? Pues que hay determinados mosquitos que viven en regiones tropicales, que están muy a gusto ahí. Si los trópicos se expanden, pues los mosquitos se van a ir moviendo de unas regiones a otras. Tendremos que adaptarnos. Por otro lado, desafortunadamente hemos deforestado muchísimas zonas de nuestro planeta. Cuando deforestamos, quitamos mucha masa forestal y todos los animales que viven ahí tienen que buscar otro sitio para vivir porque les estamos dejando sin hogar. Entonces, para que tienen que buscar otro sitio, eso da lugar a que pueda haber más interacción, pues entre otras cosas con los humanos, que pueda haber una transmisión de enfermedades zoonóticas. Y luego tenemos el tema de permafrost, que es otro de mis temas. Como es de frío, pues también es mi tema también. El permafrost es una capa de terreno que está permanentemente congelada debajo del suelo, de la capa de suelo que pisamos, pero en zonas muy frías. Por ejemplo, en Alaska, en Siberia, también hay en la meseta tibetana, por la altitud, en Svalbard, que estuve yo, en Groenlandia, en Antártida. Y dentro del permafrost, claro, el permafrost se ha ido congelando durante miles, incluso a veces millones de años. Se ha quedado de todo ahí atrapado. De hecho, si buscáis noticias relacionadas con el permafrost, veréis que se han encontrado mamuts, osos de las cavernas, tesoros vikingos, o sea, es como un congelador donde no sabemos lo que hay, pero hay de todo. Claro, hay muchas plantas también que se han quedado ahí congeladas en las épocas glaciares, en los periodos de hielo. Todas esas plantas y todos esos animales son carbono orgánico. El permafrost ahora se está fundiendo por el aumento de las temperaturas y ese carbono orgánico se está liberando a la atmósfera. Ese es otro enemigo silencioso que no conocemos, porque al liberarse ese carbono orgánico se recombina como dióxido de carbono y metano, que son dos gases potentes de efecto invernadero. Entonces esto es como la pescadilla que se muerde la cola, porque tenemos más calor, se funde el permafrost, al fundirse el permafrost se libera más carbono, dióxido de carbono y metano, más calentamiento global y vamos girando. En este permafrost también se han encontrado algunos virus antiguos, extintos, que no tienen riesgo, y esto sí que además hay un virólogo que colaboró conmigo también para el libro, hay que recalcarlo, no ha habido riesgo de infección en humanos en ninguno de esos virus, pero sí que creo que son bastante curiosos porque hay un par de virus que datan de cuando estaban los últimos neandertales y se encontraron ahí. Se han encontrado gusanos del Pleistoceno que los han logrado revivir. O sea, a eso sí que eran gusanos zombies, ¿no? Entonces, bueno, pues el permafrost para mí tiene bastante encanto porque me parece como una caja de Pandora que, bueno, pueden salir cosas buenas o no, no lo sabemos, pero bueno, que está ahí y esto es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Pero si lo buscáis vais a ver que se ha encontrado, bueno, de todo. Hace poco encontraron hace unos años una cabeza de un león gigante, de un lobo gigante de las cavernas, impresionante pero intacta. Se encontró un caballo con la orina todavía en la vejiga. Y bueno, sí que ha habido un caso de riesgo, pero en este caso no era un virus, o sea, era un virus, pero no. Fue en Siberia en el año 2016, una ola de calor muy importante.
y entonces un reno que se había infectado de anthrax como 75 años antes quedó expuesto. ¿Qué pasa? Que el anthrax se propaga por esporas. Entonces en ese momento se propagó el anthrax y acabó afectando pues, a 2.000 renos que murieron, a un niño de esa región que también falleció y hubo 1.000 hospitalizados. O sea, esto da testigo un poco del riesgo que hay, pero en general el resto de virus que se han encontrado de momento no hay peligro ni son problemáticos. No es algo que habrá en los próximos años, pero estos por lo menos de momento no lo son. Bueno, yo no te voy a preguntar más, podríamos seguir aquí horas. Bueno, es vuestro turno, seguro que tenéis preguntas. Venga, comenzamos. Muchas gracias por este encuentro, esta oportunidad de conocer a una gran autora y sobre todo personas interesantes. Bueno, no quiero sonar simplista, me gusta conocer personas, como has dicho al principio, que son interesantes, que les gusta ir un poco lo que no es habitual y demás. A todo esto quería realizarle dos preguntas, una de ellas igual, que va en contra de lo que suele ser habitual, que es arriesgado, y otra desde mi formación, que es desde la neurociencia, que es de la emoción, la cognición y sobre todo el comportamiento humano condicionado por el clima. La primera tiene que ver sobre algo que ya empezaron a dictar Víctor Popov y García Sabato desde el Instituto Pulkova, que es los principales en meteorología en San Petersburgo, sobre una posible niebla de hielo siguiente glaciación para 2030, también la famosa guerra que se está dando tanta prisa. Advirtieron que previamente a las glaciaciones suele haber una pequeña elevación de temperaturas y luego que, bueno, son algo escépticos respecto al tema del CO2, que realmente sea un gas de efecto invernadero respecto a que las partículas por millón que se han registrado han ido reduciéndose a lo largo de los años desde cambio, hace 700 millones de años, perdón, no tenía la fecha, de 7.000 partículas a 300 que tenemos ahora, incluso en época preindustrial, que decían, bueno, en todo caso, el vapor de agua sí que es un importante gas de efecto invernadero, es decir, que no hay correlación con el CO2, lo que estamos hablando, sino que lo que más probable es que estemos a la antesala de que se termine el océano, que es el periodo climático histórico en el que estamos, y que se ve la siguiente glacial, que suele combinarse con periodos de 10.000 años cálidos y 10.000 fríos. Y la siguiente que quería realizar de la neurociencia es que a nosotros por lo menos nos informaron que la calidad de los negocios, de las relaciones humanas, mejora en cuanto llega ya al solsticio de verano, que hay un mayor nivel de dopamina por las horas de sol y sobre todo por un incremento de la vitamina D en el cuerpo humano. Ahora me pones que, oye, yo he nacido en julio, un astrólogo me diría, tú eres Leo, tu signo es el sol, y yo digo, sí, pero me da demasiada energía que no me puedo ni mover. Es esa situación como me comentas, que incluso ese exceso de temperatura o esa temperatura cálida puede, por eso me ha sorprendido, que pueda justamente crear esta contrariedad de comportamiento. Vale, estoy con la primera. Sí, he escuchado esa teoría que también hay sobre la posibilidad de que pueda venir una época glacial y sobre todo, mira, te voy a remitir a un reciente estudio que salió hace, no recuerdo la fecha, pero creo que fue de este verano. Seguro que habrás oído también hablar, si estás al tanto de esto, de la posibilidad que hay de que se frene la corriente del Golfo, sí, y en relación a eso pueda producirse una disminución importante, sobre todo en Europa, de la temperatura, y que a consecuencia de eso podamos tener una mini edad de hielo recurrente. Pues este verano justamente se realizó como un update, una actualización de ese estudio en el que decía que estaban viendo cómo esta corriente podía frenarse antes de lo esperado. Para mí una cosa no contradice la otra, te explico. El hecho de que la corriente del Golfo se pueda frenar, y hago un paréntesis para explicar, dentro de la circulación oceánica tenemos una corriente, que es la corriente del Golfo, que se encarga de trasladar las aguas cálidas desde el Golfo de México hasta nuestras latitudes. Por eso en el suroeste de Europa tenemos un clima más benigno que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte este. Madrid tiene un clima más agradable que Nueva York, en temas de extremos, ¿no? Entonces, al producirse el calentamiento global, se está produciendo también la fusión de las regiones polares, de los procesos de los glaciares y demás. Todo eso se está vertiendo al mar, ya lo sabéis, agua dulce, y eso produce variaciones de salinidad. Al producirse variaciones de salinidad, se producen cambios en las corrientes oceánicas. Y uno de esos cambios que se contempla, y por eso digo que no es contrario a que se vea un aumento de temperatura, es que esa corriente se frene. Si esa corriente se frena,
ese agua cálida desde el Golfo de México dejaría de llegar de la manera que lo llega, ese transporte de calor, y por lo tanto entraríamos en una edad de hielo, un periodo mini glacial. Es una posibilidad, o sea, está sobre la mesa, eso existe y por eso digo que una cosa está relacionada con la otra. Es como cuando muchas veces me preguntan, tenemos una ola de frío, pero si se habla de calentamiento global, pues es que una cosa no tiene que ver con la otra, porque a veces hay movimientos en la atmósfera superior que vienen propiciados por un aumento de temperatura que te desencadenan en una ola de frío. Entonces, a raíz de eso, es posible que eso pudiera suceder. Es una posibilidad que se plantea en la ciencia, porque, como he dicho antes, muchos de los cambios que se producen en nuestro planeta tienen repercusiones que nosotros ni ahora mismo sabemos en cómo van a acabar. Sabemos las obvias, ¿no? Y cómo van impactando, pero hay otros que podrían suceder. De hecho, una de las cosas que has comentado de los caballos que se han encontrado en esta capa terrestre, no sé si fue en Siberia o en qué parte de Rusia se llegó a encontrar todavía hojas, bueno, flores en su estómago, es decir, que no llegan a proceder la digestión. Llegó una ola de glacial, puede suceder que en cuestión de segundos, como se ve en la película, bueno, no tan exagerado. No creo que fuera como la del día de mañana, sería más progresivo, porque al final los cambios que se van produciendo no son tan drásticos. Hombre, si se pusiera con todo Groenlandia de golpe, que se elevaría a nivel del mar 6 metros, pues lo mismo sucedería algo muy drástico, pero en general no parece, te hablo desde el punto de vista científico y esas proyecciones climáticas que hay. Indudablemente no tenemos la respuesta certera al 100%, pero lo que vemos es que por estadística y por esas proyecciones no parece que vaya a ser algo tan severo y tan dramático. Y respondiendo a tu segunda pregunta, a lo mejor quizás no me he explicado de la forma adecuada, no significa que todo el mundo, evidentemente, en verano esté más enfadado, más apático y tal. En el libro únicamente lo que muestro es los estudios científicos que demuestran que eso es así. Indudablemente cada persona tiene un comportamiento, una genética, unos factores externos diferentes y no todo el mundo tiene por qué experimentar eso. He tenido personas que me han dicho, yo en verano no puedo perdonar y es para mí la mejor estación del año, indudablemente. Pero ahí lo que sí he querido mostrar es lo que la ciencia con rotundidad puede confirmar, que es eso, que hay personas pues, que se sienten más apáticas, más enfadadas, más irritadas, pero no todo el mundo, obviamente, si no, yo creo que estábamos en verano todo fatal. O sea, que Pregunta. Respecto a esta una cosa que me sorprendió mucho, ¿cómo se llama esa zona que está bajo la tierra? Permafrost. Han dicho que consiguieron resucitar un gusano, si lo he entendido bien. Sí. Entonces, el tema de la ionización, sí. de personas que han congelado para alimentar en un futuro que resuciten, sería posible. Yo ahí ya, mi información de meteoróloga se me escapa eso, pero la verdad es que no lo sé. Yo lo que sé responder de mi campo, evidentemente, pero eso se me escapa de mi campo. La verdad es que no lo sé, porque el cuerpo humano es diferente a este tipo de organismos que son mucho más microscópicos que nuestra complejidad biológica. Entonces creo que hay en juego otros factores. Este es el único caso que yo conozco en el que se ha podido revivir esta especie durante unos pocos minutos. La ciencia está avanzando muchísimo. Ahí ya no te puedo decir precisamente porque creo que eso ya es otro campo científico, otra disciplina totalmente diferente, y lo que yo te vaya a decir va a ser más mi opinión y no me gusta dar una opinión si no está fundamentada en algo. Lo que sí te puedo decir es eso, que se han encontrado con muchos animales y de hecho hay algunos centros que utilizan precisamente esos animales para ver si pueden clonarlos o pueden utilizar pues ese ADN para poder crear, estaban hablando de crear una especie híbrida entre el mamut y el elefante. Y otra cosa, ¿cuál es la temperatura máxima y mínima a la que podemos vivir los seres humanos? Vale, esto también lo cuento en el libro. La temperatura máxima es difícil de evaluar, o sea, dar un valor concreto, porque depende mucho de la adaptabilidad de cada persona. Es decir, una persona que haya nacido en Oriente Medio seguramente tenga una tolerancia al calor bastante más elevada que una que haya nacido en Alaska, ¿no? Y al revés. Pero explico un concepto que se llama la temperatura del bulbo húmedo, que es un concepto científico puro y duro, y que, bueno, no lo voy a detallar en exceso, pero para ese valor, digamos que podría ser como unos 32-33 grados, pero es que no es la misma temperatura que la que medimos con un termómetro. Sería la temperatura, para poner un ejemplo gráfico, a la que tú podrías sobrevivir si estuvieras sudando constantemente, ¿vale? Como unos 32-33 grados, sudando constantemente. Así se puede evaluar si nuestro cuerpo podría sobrevivir. No obstante, temperaturas más allá de los 60 grados,
no creo que nuestro cuerpo pudiera aguantarlo. Y temperaturas bajo cero depende mucho de la equipación que llevemos. Claro, ¿cómo comparamos? Podemos decir, si estamos desnudos, a una temperatura de 0 grados, pues posiblemente... Oye, que hace muy mala tarde. Venga, ya me digo. Digo, alguien está hablando por otro lado. A una temperatura de 0 grados, si estamos desnudos, pues enseguida podremos entrar en hipotermia. Si estamos bien abrigados, yo he estado a menos 35 muy bien abrigada y estoy aquí perfectamente. En Estados Unidos están a menos 51 y todavía sobreviven, ¿no? Depende, entran un poco otros factores. En la Antártida, hay bases científicas, se registra la temperatura más baja, menos 90 grados casi, que hay científicos allí. Lógicamente, en ese valor de temperatura, si sales al exterior y llevas una parte expuesta, la pierdes al momento, eso es así. Entonces entran en juego diferentes factores. De todas formas, lo que sí te puedo proporcionar, si te interesa, es una tabla muy visual, sobre todo para el calor, en el que puedes ver en función de la humedad, la sensación térmica que tienes y el riesgo de padecer un golpe de calor y fallecer, o sea, consecuencia de eso, porque también influye mucho eso. No es lo mismo tener 40 grados en Toledo que tener 40 grados en Sri Lanka, por ejemplo, que he estado yo a 35 grados con una humedad, o en Vietnam con una humedad del 95%, que incrementa la temperatura muchísimo. Entonces depende de esos factores, pero si quieres luego te digo dónde puedes encontrarla, porque además a mí me gusta mucho, en verano la uso un montón, porque hay una previsión de 35 grados en Valencia, con esta humedad, pues esto ya es un riesgo para la población, depende de lo que estés. ¿Te gusta la astronomía? Sí. ¿Puede ocurrir en la Tierra lo que pasó en Marte? Buena pregunta. Pues justamente además ayer hoy es viernes, ayer salió una noticia de que habían encontrado un depósito de hielo muy importante bajo el suelo marciano, que de derretirse ese hielo ocuparía un océano en Marte entre 1,5 metros, 3 metros casi. Y claro, es que Marte tuvo agua en el pasado, eso lo sabemos porque da testimonio, ¿no? Esos canales fluviales que tenemos, esos lagos, esos cráteres, sabemos que hubo agua y que, bueno, pues pudo tener vida. El Sol va a evolucionar. Entonces nosotros estamos buscando, o sea, toda esta exploración espacial que hay ahora mismo, es que estamos buscando un planeta B para tener por los próximos años, no solo por lo que pueda suceder aquí, sino que se va a abrir una investigación muy importante para que poco a poco pues, vayamos teniendo residencias en otros lados. Entonces, sí, porque no podría ocurrir dentro de miles de millones de años, seguramente ocurra, acabarán huyendo a la Tierra en algún momento. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos varias por aquí. ¿Se puede alterar la meteorosensibilidad? ¿Perdón? ¿Y se puede alterar la meteorosensibilidad? ¿Alterar? ¿Y por qué los iones negativos son buenos y si tienen alguna relación con los radicales libres? Y si podríamos saber en nuestro medio ambiente la ionización que hay, que existe. Sí, a ver, que no se me olvide ninguna de las cosas. Alterar nuestra meteorosensibilidad, pues depende del grado en el que seamos meteorosensibles. Si tenemos unas migrañas muy severas o unos problemas articulares muy severos y hay un cambio de presión atmosférica, poco vamos a poder manejar ahí, más allá de estar preparados ante esa situación y a lo mejor tener algo más de movilidad si necesitamos hacer algo de ejercicio en casa o tener nuestra meditación preparada. Si tenemos una sensibilidad, como en mi caso, al viento, pues a lo mejor me tengo que cambiar de residencia porque en la zona donde vivo no estoy a gusto, o tengo que poner unos ventanales más acondicionados pues, para que el viento no impacte tanto en mi salud. Entonces, depende de la patología que padezcas, vas a poder tener más margen de maniobra, ¿no? Y yo creo que eso lo sabe uno mismo, ¿no? En función de lo que uno sienta y de lo que pueda percibir. En relación con el tema de la ionización, sí venden ionizadores del aire que te miden la concentración de iones que hay, los puedes encontrar en Amazon. Lo que pasa es que posiblemente no te puedan mostrar, salvo que estés en un sitio donde hay un evento de viento muy potente, esa concentración más elevada de iones positivos. ¿Por qué esos iones negativos son beneficiosos? Pues básicamente se hizo un estudio, o sea, al principio no se sabía lo que estaba pasando, entonces se expuso a varias personas a una concentración más alta de ionización positiva y una concentración más alta de ionización negativa. Y a partir de esos estudios y de ampliar esas muestras en diferentes países, se empezó a ver que cuando había una concentración de iones
positivos, los beneficios de la salud eran negativos, porque alteraba el procesamiento de la serotonina del cerebro. Y al alterar ese procesamiento de la serotonina había un impacto en la salud mental de las personas. ¿Teníamos aquí otra pregunta? Sí. Gracias. ¿Qué opinión tiene de las cabañuelas? Me la has quitado, ¿eh? La última pregunta, ¿eh? Está bien, vamos ahí. Es un tema polémico, pues yo te voy a decir la verdad, para mí las cabañuelas no tienen ningún fundamento científico. Entonces, a ver, yo soy científica, no puedo defender algo que no esté basado en la ciencia. Lo que pasa es que ha habido muchísimo revuelo en los últimos años, ya lo sabéis, que no lo tengo que explicar. Entonces, para mí no tienen un fundamento científico las cabañuelas, y la mera probabilidad de acierto se basa en pura casualidad. Es que no te puedo decir mucho más porque es que este es mi resumen. Para mí no tiene validez, para mí. Teníamos por aquí. Hola, muy buenas. Ha estado usted hablando al principio de España, de la España seca, cuando no llueve, aparte de Levante, y luego ahora yo me explico cómo ustedes, que son científicos y se pueden reunir y hablar con el gobierno, porque es que cada año, cuando llueve, se desbordan todos los ríos. Y usted sabe que sobra que va al mar, pues ¿por qué no hacen? Ustedes no le dicen a los políticos que hagan. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Francisco Manzanero. Francisco, mire, yo de verdad, si a mí los políticos me escucharan, no. Ustedes lo saben todo y vienen, van a ver lo que va a venir dentro de una semana, pues por lo menos a ver si hablando con ellos que hagan todo el agua que se aprovecha al mar, que vaya todo eso para los que no tienen mar. Pues mire, yo le voy a ser muy sincera. Ojalá los políticos se dejaran asesorar por los científicos. Los políticos de cualquier partido. O sea, me da igual el que haya ahora, que el que haya detrás, que el que venga después. Lo digo así, los políticos no se dejan asesorar por los expertos que deberían asesorarse. Después de la pandemia, yo creo, o creía pensar que eso iba a cambiar. Ahora mismo, que yo sepa, hay un comité de asesores en el Ministerio de Transición Ecológica, yo no estoy, pero sé que lo hay, no sé en qué estado estará eso, pero yo coincido con usted, o sea, al final no tenemos agua, el agua es nuestro bien más preciado y muchas veces, lógicamente, con esas lluvias torrenciales el agua cae en zonas donde no se puede gestionar, pero en las zonas en las que sí se puede gestionar podría haber una mejor gestión de los recursos hídricos y no la hay. Que se desbordan todos los ríos, luego las cosechas se echa a perder todo y es un agua que vamos, que eso yo lo podría, más ustedes, hablar con ellos. Porque es una pena. Yo de verdad, que se lo digo de corazón, si a mí me quisiera, pero si a veces no me escuchan ni cuando doy el tiempo a la gente, no me escuchan los políticos, pero le diré que yo en mis redes sociales cuando tengo que decir algo, pues etiqueto al ministerio a que corresponda, a ver si te escuchan. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí atrás. Yo tenía dos. Una es, has hablado antes de la contaminación, pero producida por el hombre. Pero a mí me preocupa mucho, sobre todo cuando hay calima, que aquí en Toledo lo sufrimos mucho, que es la suspensión de polvo muy pequeño, micro, en el aire, ¿no? Si hay algún estudio de qué nos está ocurriendo con la aspiración de ese polvo. Sí. La segunda es que has hablado del viento este de Ginebra espectacular, pero aquí tenemos en España el famoso levante de Cádiz. No sé si ahí le has dado una vuelta también a ese. Sí, el tema de la calima, de ese polvo de suspensión, además lo encontrarás ahí detallado. El tema es que se llaman partículas PM, material particulado, que puede ser de 2,5 micrómetros o 10 micrómetros. Y el peligro de estas partículas es que son muy pequeñas, entonces eso lo inhalamos sin darnos cuenta y se deposita en los alveolos pulmonares y puede causar problemas respiratorios muy graves. Hay muchísima investigación científica que demuestra que el material particulado no es beneficioso para la salud y no es que no sea beneficioso, sino que provoca problemas respiratorios, cardiovasculares y también dermatológicos. Así que, bueno, ahí tienes una extensión larga de todos esos estudios
Y la segunda pregunta, perdona, ¿cuál era? Era que habías investigado... Sí, el debate, perdona. Pues sí, pero como he contestado antes, solo en este libro solo se recopila lo que he podido encontrar de demostración científica. Entonces, de Levante no lo he podido encontrar, pero yo cuando he ido a Tarifa, a mí todo el mundo me dice que la gente se pone vuelta y media cuando sopla el viento. No hay una investigación hecha regional allí. Pasa igual la Tramontana, que también me lo ha dicho mucha gente, oye, ¿y con la Tramontana qué pasa? Pues de momento la única investigación que hay es con vientos muy cálidos, resecos, racheados y principalmente en zonas de montaña o desértica, lo cual no exime que pueda suceder lo mismo, pero como no hay una evidencia sólida, pues no podemos ni afirmar ni desmentirlo. Y hablando, perdona que te hago una más, hablando del Golfo de Cádiz, últimamente veo muchas noticias en la tele sobre ese posible maremoto que estamos esperando. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Sí, a ver, en esa zona se están preparando por si pudiera suceder algo, lo cual me parece bien porque muchas veces nos quejamos de que no nos anticipamos a situaciones y bueno, pues mejor es tener una cierta preparación. A ver, en el Atlántico, el último terremoto gordo que hubo un tsunami muy importante en la península ibérica, creo recordar, si no me equivoco, el año que fue en 1755, que se llamó el terremoto de Lisboa y que trajo un tsunami muy importante a toda la península ibérica. Es decir, por poder puede suceder. No estamos en una zona altamente sísmica, la zona con mayor sismicidad del planeta es el cinturón de fuego del Pacífico. Pero, no obstante, los expertos en este tema, que en este caso del terremoto precisamente los geólogos, han determinado que podría haber un riesgo y por eso bueno, pues han puesto manos a la obra. Yo creo que bueno, pues siempre anticiparse está bien, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Una última pregunta. Te quería comentar que siempre he sido bastante meteorosensible, pero sufrí un accidente muy grave y tengo dolor neuropático. Estoy parapléjicos y han comentado que con el calor que se veían afectadas, pero yo, la mayoría de los pacientes con los que hablo aquí, es todo con el frío. Yo, por ejemplo, con variaciones muy fuertes de temperatura, hacia el frío o hacia el calor. Entonces, no sé si hay una relación, habéis visto algún estudio que se pueda establecer una vinculación del dolor neuropático con... Sobre todo lo que está muy relacionado con articulaciones, huesos y demás, va muy vinculado a cambios de presión atmosférica. Normalmente los cambios de presión atmosférica suelen suceder más en los meses de invierno, son los meses más fríos. ¿Por qué? Porque las borrascas son las que en nuestras latitudes provocan ese descenso térmico. Pues simplemente vaya muy relacionado con ese dolor neuropático en los meses invernales. Hay cambios de presión también atmosférica en los meses de verano, pero son muy locales y puntuales, porque vienen con las tormentas. Entonces es algo muy efímero, muy rápido, una tormenta no dura más de media hora, una hora, entonces no causa tanto impacto en la salud. Pero en los meses invernales, que hoy por ejemplo tenemos una borrasca cruzándonos su centro encima, o sea, literalmente tenemos el centro de baja presión en la península ibérica. Entonces ese cambio de presión sí que está muy vinculado con esos efectos que posiblemente notáis. Yo no lo experimento como un dolor en sí, ¿vale? Yo tengo sensaciones, hay una quemazón, hasta las piernas por aquí, con entumecimiento. Entonces, a mí me gustaría saber si hay un sitio, una página comercial donde yo pueda ver un poco, porque me gustaría establecer una relación de las sensaciones que yo tengo, no siento dolor, con la presión atmosférica, ¿vale? Pues mira, yo te recomiendo en la web que yo trabajo, esto no es publicidad, pero como la que mejor conozco, es la que te tengo que recomendar. Ahí tú puedes buscar la localidad en la que estés, en este caso es Toledo, le das a más info, creo que es, o a por días, depende de lo que quieras ver, si quieres ver en el mismo día o si quieres ver las próximas horas. Y ahí vas a poder encontrar presión atmosférica, temperatura, humedad. Entonces yo lo que haría, haría mi propio trabajo de investigación, tomaría un diario en el que cuando tú veas que sus síntomas se empeoran, tomes datos de las variaciones atmosféricas que hay. Yo te recomendaría que sobre todo la presión atmosférica, que yo creo que es lo que más te va a determinar. Yo no puedo ya sabía como que va a llover, no sé qué, porque yo tengo una, vamos, tremendo, porque no te lo puedo. ¿Qué es? Lo sabía. Te voy a tener que fichar para el equipo de meteorólogo para que no digas el tiempo. Pues yo te recomiendo ahí, de todas formas, luego si necesitas más info, te dejo mi correo, me escribes lo que sea, ya lo agradezco. Además, te pregunto por error neuropsicológico y siempre he dicho lo mismo. Es que en invierno como que están peor,
Dice, no sabemos, y yo quería, digo, ¿podéis hacer un estudio? Siempre se lo digo a neuros. Pues sí, la verdad que sí. Me gustaría, ¿sabes? Se lo voy a proponer. Sí, porque es verdad, lo he comentado varias veces, vais a establecer un poco de relación, pero con la gente que estamos allí, vamos, ayudaremos a gracias. Bueno, pues vamos a terminar. Te voy a hacer una última pregunta, que nos digas la predicción para los próximos días, el tiempo, ya que vamos a aprovechar que tenemos aquí a la super experta de tiempo.es, a una mujer de tiempo. No te podemos dejar que te vayas sin... Pues esta noche va a hacer bastante frío, y os explico por qué, porque tenemos esa borrasca cruzándonos, pero se va súper rápida, es una borrasca muy efímera. Entonces, en cuanto se despeje el cielo, con la caída de temperaturas que va a haber esta noche, con el cielo despejado, que cuando hay nubes es como una mantita que nos protege, esta noche va a ser muy fría, pero viene un fin de semana de anticiclón y tiempo tranquilo, y la semana que viene temperatura de abril más o menos, o sea, suben subidones de un cambio drástico. Bueno, pues nada, muchas gracias por...